China, 1900. Un calor asfixiante parece anunciar el fuego de la guerra en el norte del país. Una sociedad secreta, los Boxer, amenaza con acabar con todos los extranjeros de la región ante la pasividad de la corte manchú y la incredulidad de las potencias occidentales. En Pekín, un español veterano de la guerra de Filipinas y el hijo de un comerciante inglés se ven envueltos en un extraño robo de antigüedades. Mientras tanto, un matrimonio de misioneros británicos sufre el horror de la guerra en una apartada aldea y un mandarín chino caído en desgracia tiene que aceptar una misión imposible al servicio de sus enemigos de la corte imperial, junto a un aterrador boxer de rostro deformado. Los destinos de estos personajes se cruzarán en una historia de aventuras, de lealtad y ambición, amor y traición, en aquel tórrido y sangriento verano de 1900 en el que el mundo entero contuvo el aliento con la vista puesta en China. Los últimos días del Imperio Celeste, la segunda y última novela de David Yagüe, publicada en Roca. Buenas tardes, David, y muchas gracias por venir al plató de Periodista Digital. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Segunda novela, un giro muy radical respecto a la primera, ¿no? Esa otra que tienes, tu ópera prima, un thriller ambientado en el Irak post-Saddam Hussein. Sí, la verdad es que escribo un poco lo que me apetece y lo que me sale, y en la primera tenía muy presente Irak, tenía muy presente el género negro, el género thriller y de espías. Y en este lo que tenía muy presente era el hecho histórico de la rebelión Boxer y sobre todo el género de aventuras. Entonces, pues no es que haya dado un giro, yo creo que he seguido escribiendo lo que me apetecía en ese momento, ¿no? Has dicho que es una novela de aventuras, efectivamente, pero es también hay mezcla de géneros, ¿no? Sí, yo creo que es una novela de aventuras principalmente, pero también hay poco de novela histórica, y no solo en el ambiente, sino también en hechos que se cuentan en la novela que son históricos. También hay un poquito de suspense, juego a veces un poco con el género negro, ¿no? Hay un elemento de la novela que quizá pueda recordar a los MacGuffin de Hitchcock, o incluso a ese halcón maltés, ¿no?, de Dashiell Hammett. Pero bueno, yo creo que principalmente es una novela de aventuras. Ese periodo histórico que acabas de mencionar, al que acabas de hacer alusión, es la rebelión Boxer, la China de 1900, ¿no? ¿Cómo llegas a este episodio? Creo que a través del cine, precisamente, ¿no? Sí, igual es una explicación un poco pueril, ¿no? Pero yo siempre digo que esta novela empezó a gestarse con un niño de unos 8 años que ve por primera vez 55 días en Pekín. Y ese niño alucina. Y después de ver, pues fácil, decenas de veces la película, pues ese niño crece y empieza a buscar y a leer cosas sobre aquel hecho histórico en el que se basaba aquella película, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que ya desde adolescencia o primeros 20 años tenía muy claro que quería escribir algo, y de siempre he tenido muy claro que tenía que ir hacia esas novelas de aventuras que a mí siempre me han gustado mucho, ¿no? Pues Emilio Salgari o el Miguel Strogoff de Julio Verne. ¿Tienes algún pariente que haya salido en 55 días en Pekín? Porque últimamente todo el mundo que conozco me cuenta que algún abuelo, tío, primo salía en esas películas, ¿no? Que como sabes se rodaban en la sierra... En Las Rozas, ¿está en concreto? Sí, las batallas campales y tal, tiene gracia. Pues ¿no? Desgraciadamente no, pero me habría encantado, la verdad, No, es que como la veía tantas veces, por mi padre sale una película de Zulueta, en 1, 2, 3 sale Escondite Inglés, que es un tostón de película, aunque a mí Arrebato me gusta mucho, y por eso siempre cuando éramos niños, mi hermano y yo la poníamos una y otra vez porque nos hacía gracia ver a mi padre la película, ¿no? Por eso te he preguntado. Aquí habría estado difícil localizar, porque mi padre también es rubio, yo no sé si en esta película hubiera encajado. ¿Cómo te has documentado? Porque en la novela se entrecruzan personajes inventados con personajes históricos. Al principio de la novela hay una serie de planos y, en fin, una serie de información que se le da al lector para ubicarlo. La documentación ha sido muy ardua. Bueno, pensando que a mí me gusta leer historia, pues te diría que no, que sarna con gusto no pica, ¿no? Ya. Pero sí que ha sido una labor de ratón de biblioteca, sobre todo porque la mayor parte de la historiografía y de los testimonios que hay escritos, que hay bastante, está en inglés, hay algo en alemán. Entonces, principalmente me he tenido que empollar bastantes volúmenes en inglés, porque es el idioma que más domino, además del castellano. Pero también, por ejemplo, encontré cosas curiosas, ¿no? Como el relato del único contingente español que mandó la corona allí en aquel verano de 1900, que era Luis de Valera,
que al volver escribió un relato, un libro de viajes. Habla muy poco de la situación política o del conflicto, pero sí habla de sus impresiones en aquel viaje por China, ¿no? Que se llama Sombras Celestes, y que me sirvió mucho pues para ver cómo un occidental, y en concreto un español, porque uno de los personajes ficticios a los que te referías, Ramón Álvarez, es español, cómo un español podía ver aquel mundo tan fascinante que era la China de 1900. Precisamente te iba a preguntar por eso, a través de este personaje, ¿cuál fue, más allá de esto que me acabas de contar, la implicación que tuvo España entonces en esto, ¿no? Pues la verdad es que poca. Ya me figuro... Los españoles pintábamos poco en el resto del mundo y en Asia menos, porque hay que pensar que 2 años antes, en el 1898, España había perdido el último bastión que tenía en Asia, que era Filipinas, ¿no? Y entonces, pero fíjate, aún así, aún siendo los últimos monos, una de las pocas potencias, por llamarla de alguna manera, que no mandó tropas a aquel conflicto, al final siempre nos hacemos notar. Y el único español comprobado que vivió aquel famoso cerco de los 55 días del barrio de las Legaciones fue el ministro español, el embajador español allí, que era un canario llamado Bernardo de Cologán. Y el tipo no solo compuso un vals durante el asedio, que el hombre tiene su cuajo ahí cayendo las bombas, componiendo un vals, que se llama el vals de los boxers, como no podía ser de otra manera, sino que al final, por ser el decano del cuerpo diplomático allí dispuesto en Pekín, fue el que redactó y el que firmó el protocolo, el acuerdo que puso fin al conflicto boxer, y se firmó en la embajada española. La novela está estructurada de la siguiente forma. Al principio van apareciendo los distintos personajes, los personajes que mencioné en la introducción, y luego ya se van entrelazando y van haciendo el cuerpo narrativo, ¿no? Esta estructura la tienes planificada. Casi siempre pregunto por las estructuras porque es que es fundamental, es que sin estructura no hay novela, ¿no? Claro. No sé si esta estructura la tienes planificada inicialmente o surge un poco al albur de la escritura. No, mira, yo la verdad está muy bien llevada, te lo tengo que decir, que está llevada con mucha habilidad. Me alegro. Yo la verdad es que trabajo un poco en el plan concienzudo esto que me dices de la estructura por una simple razón. Yo recuerdo cuando leía aquel librito del guión de Sitfield que te decía, conoce tu final. Pues yo creo que es el mejor... amarillo, ¿no? Sí. Maravilloso. El mejor consejo que se le puede dar a alguien que escribe, ¿no? Tú puedes tener dudas sobre algo que pasa en el medio de la historia y tal, pero si no conoces hacia dónde va tu historia, es probable que al final te pierdas y acabes vete tú a saber dónde. Yo no solo conozco bien mi final, que es de esta novela probablemente lo que más claro tenía antes de ponerme a escribir, sino que me suelo hacer un esquema, una pequeña estructura, sabiendo pues qué va a pasar en cada capítulo, cómo evolucionan los personajes, que igual no es algo que voy a poner negro sobre blanco, pero que te da seguridad y te ayuda a escribir, ¿no? Que al final tiene que haber una justificación, que cada capítulo, y una función que se debe cumplir, porque si uno falla al final todo se va cayendo. O sea, que utilizas el método de Ken Follett, trabaja así también, dice que hace un pequeño resumen de cada capítulo antes de sentarse a escribir la novela, y Flaubert también lo hacía. O sea, Flaubert describía hasta el escenario por donde se iban a mover sus personajes, claro, ¿no? Supongo que esto también tiene que ver un poco con el tipo de novela que uno vaya a hacer. Marías no lo hace, pero claro, tampoco el lector de Marías le exige... Claro, yo creo que sobre todo en las novelas de género... Claro, en una novela en donde la estructura, las peripecias, todo está tan medido, ¿no? La estructura tiene que funcionar como un reloj. Como un reloj, ¿no? Claro. Porque si no, el lector va a notar que baja demasiado el ritmo o que los personajes no avanzan, y eso... quizá en una novela donde la prosa es un primor, donde es verdaderamente... Es distinto, claro. Pero en esta novela pienso que el lector está muy pendiente de los personajes y muy pendiente de lo que les pasa a ellos también. Sí. Me estaba acordando, has dicho antes el MacGuffin de Hitchcock, dicen, y de Bardem también lo han dicho alguna vez, que antes de rodar la película ya tenía la película completamente rodada en la cabeza. Incluso de Bardem se cuenta que cuando rodó Calle Mayor o Muerte un ciclista, se metía en una habitación, se ponía a pensar, ponía un cronómetro, pensaba, meditaba sobre la película plano a plano, y cuando terminaba tal, y era lo que duraba la película, ¿no? Claro, eso es un maestro. Hitchcock no le hacía falta, que sabes que en Estados Unidos, en Hollywood, es muy frecuente storyboard, ¿no? Sí, los storyboards, sí. Bueno, hablando de la influencia del cine, aparte de 55 días en Pekín, y por continuar brevemente por Hitchcock, te comenté antes que este matrimonio de misión me recuerda
muy vagamente, o sea, Sí. no es que a mí me ha recordado en absoluto a ese otro matrimonio con ese niño del hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, Sí. tanto en la versión de los años 30, Como la de James en Stewart. blanco y negro, como la de James Stewart, con ese final maravilloso en el Albert Hall, que todo eso parece de Tintín. Sí. Con esa pistola que asoma entre el cortinaje y... Pero que es maravillosa la película. Maravillosa, te gusta muchísimo el cine y se ve. Yo creo que hay guiños. Sí, sí, hay muchos guiños. Antes te decía que era una novela que también quería homenajear o recordar o reactualizar aquellas novelas clásicas de aventuras. Y yo creo que también mezclado está el cine que a mí más me gusta, ¿no? Yo creo que hablas de Hitchcock, que puede ser, no había caído yo en esa comparación del matrimonio inglés, pero yo sí, por ejemplo, y lo he intentado meter, mucha influencia del western, ¿no? Sí. Yo soy un fan del western, de John Ford, de Howard Hawks, Sí. y he intentado meter a mi manera y a mi forma, porque entiendo que las cosas que se hacían y que se contaban en los años 40, 50 no puedes venderlas de la misma manera en una narración de los años 2000, pero sí reactualizándolo y haciéndolo cercano, ¿no? al lector, pero muchas de esas cosas que a mí me encantan y me encantaban de aquellas películas, de aquellas novelas, ¿no? Y el western para mí es uno de los casos que más obviamente está en la novela, pero entiendo que las influencias puede sacar guiños a muchas cosas. Yo me acordaba hasta, no sé si las tenía en mente, pero me acuerdo hasta de La Casa de Bambú de Samuel Fuller, que es esa película estupenda. En fin, he visto, no sé qué películas te han influido más en tu, porque en la primera novela también era bastante cinematográfica. Sí, también era más cinematográfica, pero tenía unas referencias más del thriller y de la novela negra, ¿no? Sí. Actualizado o llevadas a un plano que me gusta también romper esos clichés, ¿no? Llevado a un Irak que el protagonista era un protagonista de novela negra clásica de un hardboiled, pero llevado a un miembro de la policía secreta de Saddam, ¿no? Un poco por romper ese clasicismo del detective privado y tal, pues también puede ser... O sea, que era un tipo duro, ¿no? Se encendía el fósforo en la barba, ¿no? Era un tipo duro que no necesitaba encenderse el fósforo en la barba para demostrarlo. Eres periodista, trabajas en 20 minutos, me comentabas que haces las portadas, ¿no? Sí, la portada web. La portada web, has trabajado también en radio, en prensa escrita. ¿Cómo ves el presente del periodismo? Y ya que eres novelista y tienes imaginación, ¿cómo ves el futuro del periodismo de aquí a 20 años, por ejemplo? Pues mira, yo creo que esto es difícil porque en el fondo tampoco llevo tanto tiempo trabajando en esto, pero yo pienso que está como el mundo editorial, en un proceso de cambio salvaje, que yo creo que nadie tiene muy claro dónde va a acabar y que no sé yo si todo el mundo estamos entendiendo si podemos aprovechar todas las oportunidades que nos da, ¿no? Me pasa un poco como con el mundo del libro, que creo que hay muchos temores hacia estos nuevos caminos que nos abren y quizá esté habiendo más resistencia de la que debería. Creo que Internet, las nuevas tecnologías de la comunicación dan un potencial tremendo, pero también creo que dejarse llevar un poco sin límite por eso al final estamos cayendo, yo creo que los medios, en un presentismo un poco exagerado, ¿no? En el contar en directo, pero a veces nos olvidamos de que no solo es contar lo que está pasando, sino también interpretarlo. Que contar lo que está pasando sin darle un poco de profundidad, sin darle un poco de lo que realmente significa, pues se queda un poco hueco. Y ya que has mencionado el mundo editorial y además tú eres muy activo en la red, tienes un blog donde haces críticas, etcétera, el futuro del mundillo editorial, el mundo editorial, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, ¿crees que la piratería supone un problema tan grande como a veces decimos, o que no quita tantas ventas y a eso se le va a poner... ¿Se va a acotar eso? En fin. Mira, yo creo que la piratería es un problema, claro que está. Y para las empresas que se dedican al mundo editorial es un problema. También creo que es un error por parte de la industria echarle todas las culpas de todo a la piratería. Claro, y también algo de responsabilidad. Claro. Yo creo que el desembarco en el formato digital está siendo un poco timorato, no solo a nivel de precios, que es lo que muchas veces la gente se queja, sino también a nivel de formatos. Al final, que hay libros que casi es la maqueta papel volcada en un formato digital, que te dan muchas más oportunidades de la que realmente te da el papel, ¿no? Y también hay que decir que este mundo es muy, tanto de escritores como de editores, muy lloroso, ¿no? Yo estuve antes de empezar en el periodismo trabajando en editoriales
allá por 2004, 2003, tuve 2 años, y en aquel tiempo que la economía iba bien y todo parecía que iba bien, los editores y los escritores se quejaban muchísimo. O sea que al final, bueno. Sí, los escritores la verdad es que se quejan siempre, pero es que realmente son los más perjudicados de todo ese proceso, ¿no? Sí. Incluso los que menos ganan con un libro. Sí, pero también... Es verdad que no ponen dinero, el dinero lo pone el editor, pero claro, ponen todo su trabajo, y a veces es muy frustrante también ver que ese trabajo no está... Pero ponen algo más que dinero, que es... Claro, ponen el corazón, el esfuerzo... Eso es. Sí, lo que quiero decir... Ponéis, vamos. Sí, lo que quería decir con el comentario que he dicho antes, que igual lo he explicado mal, es que siempre se ha quejado, pero ahora hay más motivos. Claro. Ahora hay más motivos, pero también creo que hay más oportunidades. Hombre, se publica más que nunca. Claro. Y casi te digo que cualquier persona que tenga un mínimo vamos, que sepa redactar sin faltas de ortografía, casi te digo que publica. Sí. No quizás en Roca, ni en Planeta, ni en una editorial pequeña prestigiosa. Y si no publica... Se lo publica él. Eso es. Que yo creo que está muy bien, porque yo creo que a veces se saturaba a las editoriales mandándoles cientos de manuscritos, que hay muchos manuscritos que no tienen cabida en lo que es el circuito comercial. Pero sí que tienen cabida en la red. Te autopublicas en Amazon o en cualquiera de estas web, Bubok, que tienen servicios de autopublicación. Y sí que tienes para tu nicho, para tu grupo de amigos o para quien tú quieras, ese libro ya tiene su espacio. Al final, también yo creo que los escritores siempre vamos, y yo incluido, con cosas que he escrito antes, pensando en que todo el mundo nos quiere leer, y a veces hay que dar una vuelta y pensar lo que quizá no todo el mundo nos quiera leer. ¿Con qué estás ahora? Seguro que tienes alguna novela. Sí, tengo entre manos. La verdad es que equivocadamente por mi parte tengo varias entre manos, pero la que tengo más avanzada pues es una novela histórica que por primera vez la voy a ambientar en España, en mi país. ¿Y en qué época, si se puede decir? Sí, es en la Alta Edad Media. Joder, cada vez vas más para atrás. Sí, no sé, me tengo que empezar a preocupar. Lo próximo es una novela protagonizada por cavernícolas. Pero no te preocupes, que la otra que te decía que tenía también entre manos es contemporánea. No, bueno. Pero voy... Es lo que te decía antes, que intento escribir lo que me apetece, pues lo que me sale, porque al final... yo conozco a gente que está muy preocupada por las modas literarias, pero como nadie sabemos lo que va a ser moda o lo que va a gustar a los lectores el año que viene, pues escribe lo que te apetezca, que igual aciertas o igual. Me dijo hace poco una editora de un gran grupo, dice, como no sabemos lo que va a pasar, ni sabemos ahora mismo lo que el público demanda, ni tenemos ni idea de lo que se puede vender o no, dice, eso por un lado es un riesgo, dice, pero por otro te permite publicar lo que se te antoje. Claro, que es lo que me acabas tú de decir. Yo creo que sí. Y además para los escritores nos viene estupendamente. Eso, hombre, claro. Porque a mí me costaría mucho escribir algo un poco impuesto por fuera o un poco que no me haya nacido de... Tú ya sabes cómo nacen estas cosas, ¿no? Son muchas cosas que se van juntando. Sí. Y como tengas que estar buscándolas, a veces se hace complejo. Los últimos días del Imperio Celeste, de David Yagüe, publicado en Roca Editorial. Muchísimas gracias, David, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con la novela. Gracias.